Potencial eléctrico. Potencial eléctrico es otra forma de describir el mismo fenómeno, que es el campo producido por una distribución de cargas. Hasta este capítulo, lo único que estamos realizando es estudiar el campo. ¿Por qué? Porque el conocimiento del campo nos permite posteriormente describir, en base a esa cantidad, en base al campo, describimos otros fenómenos. Es por ese motivo que nos dedicamos una buena parte del curso al estudio del campo. Estamos en el subtítulo de potencial de un conductor cargado. Es el último subtítulo. 8. Potencial eléctrico de un conductor cargado. Sea una esfera cargada de radio R, sea una esfera conductora. Aquí la palabra clave es conductora. Cargada de radio R. Dibujamos una esfera conductora de radio R. Esfera conductora. Vamos a cargar esta esfera en esas condiciones. Puede estar con una carga neta, Q neta igual a 0, porque contiene la misma cantidad de carga positiva y negativa, y la carga neta es 0. Vamos a modificar frotando una varilla de vidrio. Cargamos la varilla de vidrio, colocamos en contacto con la esfera conductora y esas cargas pasan a la esfera. Deberían distribuirse en toda la esfera. Ahora la carga neta ya no es 0, es diferente de 0. Como es un material conductor, estas cargas son fáciles de mover. Entre ellas interactúan, entonces se repelen. Entre estas otras se repelen. Entre todas se repelen, se distribuyen por ser cargas libres. Y utilizando la ley de Gauss, hemos demostrado que estas cargas se redistribuyen a la superficie externa del conductor. Experimentalmente también se demuestra ese fenómeno y resulta que el campo eléctrico dentro del conductor se hace 0. Y cuando ocurre eso, se dice que se ha conseguido un equilibrio electrostático. Esta esfera conductora, este cuerpo conductor, produce un campo a su alrededor. También hemos demostrado que el campo eléctrico fuera del conductor y dentro del conductor, campo eléctrico en función de la distancia R
a cualquier punto. Si tomamos R mayúscula aquí, cualquier R, desde 0 hasta R y hasta más después, resulta que el campo es máximo en la superficie. Tenemos un campo máximo. Luego empieza a disminuir rápidamente. Aquí el campo es inversamente proporcional a R al cuadrado. Pero por tratarse de un conductor, el campo dentro del conductor es 0. Y llega a su valor máximo en la superficie. Y dentro del conductor es 0, como lo dice la ley de Gauss. El potencial eléctrico se puede conocer si es que se conoce el campo eléctrico. También hemos demostrado que la variación del potencial eléctrico en función de R tiene un máximo valor en la superficie del conductor. Pero no es 0 dentro del conductor. V máximo. Después disminuye. Esta disminución es proporcional a la inversa a la distancia al punto P donde deseamos calcular el campo. Eso así se comporta el campo eléctrico y el potencial eléctrico para un conductor, un material conductor. Sea un conductor en un campo eléctrico externo. Otra propiedad o otro comportamiento de un material conductor en un campo eléctrico externo. Ahora, sea un conductor en un campo eléctrico externo. Consiste en lo siguiente, sea un campo eléctrico externo. Vamos a representar ese campo eléctrico externo por unas líneas de fuerza. Tal como está dibujado, se trata de un campo eléctrico constante, uniforme. Campo eléctrico externo. Y sea un conductor, un material conductor. Un material conductor. Y que la carga neta de este material conductor es 0. Porque existe la misma cantidad de carga positiva y negativa. La carga positiva y negativa. Y como un todo está neutro. Esas cargas son fáciles de mover porque son cargas libres, por eso se caracteriza
un material conductor. Vamos a llevar este material conductor a la región de campo eléctrico. Esta es la operación. Entonces colocamos aquí. Y una de estas cargas, por ejemplo, esta que se encontraba aquí, esta carga interactúa con el campo que existe y aparece una fuerza sobre esta carga en la dirección del campo. F. Ya sabemos que esa fuerza es igual a Q por E. Entonces es esta fuerza la que le arrastra, se vuelve a en la negativa una fuerza porque se encuentra en un campo y aparece una fuerza en esta otra dirección, F. ¿A qué es igual esta fuerza? A la carga Q por el campo que existe. Y se vuelve a colocar en la otra. Así las cargas negativas se van a y las cargas positivas al otro. Se conoce como polarización. Luego estas cargas, esta carga ya colocada en la superficie externa del conductor, produce en este punto un campo eléctrico, por ser una carga positiva en esta dirección. Esta otra carga en el mismo punto produce un campo en la misma dirección. Entonces se induce un campo eléctrico dentro del conductor. Un campo eléctrico inducido. De tal forma que colocaremos F, E, prima, campo inducido. Que elimina al campo externo, pero solamente dentro del conductor. Entonces, el campo dentro del conductor se elimina. Y entonces se ha alcanzado un equilibrio electrostático. El campo dentro del conductor es cero. En esas condiciones se tiene un equilibrio electrostático. Y el campo fuera del conductor se altera, se modifica. Se distorsiona en la ausencia del conductor. Solamente cerca del conductor. Existen puntos en los cuales
el potencial eléctrico tiene el mismo valor. En estos puntos, el potencial eléctrico tiene el mismo valor. Elegimos un punto y resulta que el potencial eléctrico tiene un valor de voltios. Elegimos otro punto, también tiene un potencial de 10 voltios. Elegimos otro, también tiene un valor de 10 voltios en una superficie en la cual el potencial tiene el mismo valor. Se denomina superficie equipotencial. Y existe una infinidad de superficies equipotenciales. Y que cerca del conductor también se distorsiona esa superficie equipotencial. Pero alejado del conductor se modifica menos. ¿Cómo se comporta un material conductor cuando colocamos dentro de un campo eléctrico externo? Como ya hemos aprendido de anteriores subtítulos, pues perpendicular a la línea de fuerza en este punto, a la superficie equipotencial, perdón. El campo de Gauss. Finalmente, un ejercicio, un ejemplo que se denomina descarga en corona. Otro comportamiento de un conductor, eléctricamente hablando. Descarga se denomina ese ejemplo, se llama descarga en corona. Dos esferas conductoras cargadas, dos esferas conductoras cargadas conectadas por medio de un alambre conductor. Dos esferas conductoras conectadas, cargadas, conectadas por medio de un alambre conductor. Estudiaremos ese caso. K. Un Q1, la carga en la esfera. Como es un material conductor, esa carga irá a residir en la superficie externa.
entonces estará cargado de esta forma. Y que el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Está en equilibrio electrostático, el campo 1. Fuera del conductor no es cero, tiene valores. Y sea sigma la densidad superficial por definición. Sigma, la cantidad de carga dividido entre el área en el cual se encuentra, dividido entre el área de la superficie en la cual se encuentra la carga. Si es una esfera de radio R, la densidad superficial de carga será la carga que se encuentra en pi por r al cuadrado. Y r al cuadrado es el área de la superficie de una esfera. Por otro lado, sea otra esfera, también conductora. De radio R sub 2. La carga 2 está en todo el conductor. Sub más. Por tratarse de un conductor, esas cargas se van a la superficie externa de la sea Q sub 2. La carga neta que se encuentra se va a la superficie externa. Sea ρ sub 2 la carga por unidad de área. Vamos a conectar estas dos esferas a través de un alambre conductor. Alambre conductor. Porque están conectadas. El alambre conductor es en la superficie de la potencial si no estuvieran, ambos tendrían diferentes características. El potencial de la esfera 2 tiene que ser igual al potencial de la esfera 1. Y el potencial en este tipo de objeto es igual de Coulomb Q sub 1 dividido entre R sub 1. Igual a la constante de Coulomb Q sub 2 dividido entre R sub 2. Potencial en la superficie de la esfera 1, potencial en la superficie de la esfera 2. Cancelamos las constantes de Coulomb. Reordenamos términos. Q sub 1 sobre Q sub 2 será igual a R sub 1 bien. Por otro lado, la densidad superficial de carga 1, ¿cuánto de carga existe por unidad de área en la esfera 1? Es igual a Q sub 1 dividido entre el área de la superficie esférica y por R sub 1 al cuadrado. Similar, la densidad superficial de carga en el objeto 2
Q sub 2 dividido entre I por R sub 2 al cuadrado. Artificialmente vamos a dividir sigma sub 1 dividido entre sigma sub 2. Q sub 1 dividido entre 4pi R sub 1 al cuadrado, no, pi simplemente, entre Q sub 2 y por R sub 2 al cuadrado. Extremos con extremos, medios medios, y el resultado es Q sub 1 por R sub 2 al cuadrado. Q sub 2 en el denominador por R sub 1 al cuadrado. Por cuestiones de espacio vamos a tener que borrar alguna parte. Ya no se ve más las ecuaciones. Borraremos aquí arriba. Solo hasta ahí. Carga en la esfera 1 dividido entre la densidad superficial carga en la esfera 2 debe ser igual a Q sub 1 sobre Q sub 2, pero nosotros tenemos aquí una expresión que podemos reemplazar. R sub 1 sobre R sub 2. Y lo restante mantenemos. R sub 2 al cuadrado. Cancelamos. Podemos escribir como R sub 1 igual R sub 2 sobre R sub 1 por sigma 2. Es este el resultado que interpretamos, ya que R sub 1 es más pequeño que 2, en el dibujo al menos. Por lo tanto, sigma sub 1 es mucho mayor que sigma sub 2. Así, la carga es mayor. La esfera concluimos diciendo la esfera más pequeña tiene la densidad superficial mayor. La esfera más pequeña tiene la densidad superficial de carga mayor. La densidad más pequeña tiene la densidad superficial de carga mayor. Así hemos estudiado 3 posibilidades de un conductor. Cómo se comporta un material conductor. Lo describe o lo predice la ley de Gauss y el potencial eléctrico que hemos estudiado en el título. Con esto hemos terminado la parte de teoría del capítulo 4.
potencial eléctrico. Ustedes tienen el material para este capítulo. Les he enviado el documento PDF de la parte de teoría y también les he enviado la práctica. Yo tengo dos y cambio el material. Todo mismo material, la misma tarea también. Y vamos a realizar algunos, es el método que yo he implantado en este curso. Y es el método que más funciona. Y realizar algunos ejercicios de esa tarea. La tarea donde se encuentra. Práctica 4. Vamos a hacer 6 por hora. Y tal vez más 1. Mañana también podemos tener una clase de prácticas. Ejemplo 4 o ejercicio 4 más 4. Datos. El campo eléctrico en una región del espacio tiene las componentes Y, dirección Z igual a 0. No existe campo en esas direcciones. Y X sub E sub X es igual a 4.00 Newton sobre Coulomb, que es la unidad de medida del campo eléctrico, por X, multiplicado por X. Entonces, el campo eléctrico no es constante, sino varía con X. Cuanto mayor sea X, mayor es el campo. Y las componentes en las otras direcciones son nulos. El punto A está en el eje Y, en Y igual a 3.00 metros. Sea un punto A que se encuentra en Y igual a 3.00 metros. Y el punto B está en el eje X, en X igual 4.00 metros. Punto B. En X igual 4.00 metros. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? V sub B menos V sub A. Eso es lo que está preguntando. Eso es todo el enunciado para este problema. Empecemos.
existe una región de campo eléctrico, vamos a decir, esta región existe un campo eléctrico. No vamos a dibujar porque es una cantidad que varía con X. Si es que fuera X en esta dirección, en un punto el campo eléctrico es representado por ese vector, en otro punto por un vector mayor, en otro punto por un vector mayor, así. Va variando en la dirección X. En las otras direcciones es 0. Y nos vamos a limitar a decir, en esta región existe un campo eléctrico. Y que ese campo eléctrico está dado por un vector campo eléctrico 4.00 X en la dirección Y, sin colocar las unidades. Más 0 en las otras direcciones. Entonces, se conoce el campo eléctrico que existe en esta región. Sean dos puntos esta vez colocaremos aquí la dirección Z, que sea X, Y. Región que existe un campo eléctrico y sean dos puntos. El punto A se encuentra en Y igual a 3. 1, 2, 3, punto A. 0.3. El punto A. Y en este punto existe un potencial eléctrico, V sub A. Campo eléctrico en la dirección X por un vector conocido también. Sea otro punto que se encuentra solamente en el eje X. 1, 2, 3, 4. Punto B. 4, 0. En este punto existe un campo, digo un potencial eléctrico. Lo llamaremos V sub B. Región en el cual existe un campo eléctrico en cualquier punto. Digamos aquí en un punto cualquiera, el campo eléctrico será un vector en esta dirección, en la dirección X, porque en la dirección Y y en la dirección Z son 0. En este otro punto también. El mismo punto estudiamos por otra cantidad que se denomina potencial eléctrico. Podemos decir punto P. El campo eléctrico en el punto P, el potencial eléctrico en el punto P. Si se conoce el campo, se puede conocer el potencial al revés también. Como conocemos el campo en toda la región, elegimos dos puntos cualesquiera, punto A y punto B. Queremos conocer la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Groseramente vamos a suponer que el potencial en este punto es 15 voltios y en este otro punto es 10 voltios. La diferencia de potencial entre ellos será 5 voltios. O al revés, vamos a suponer que aquí es 5 voltios y aquí 10 voltios. La diferencia de potencial entre estos dos puntos será menos 5 voltios. Así. Esa es la pregunta. La teoría dice, si es que se conoce
el campo eléctrico, se puede conocer el potencial eléctrico. En una ecuación, delta V es igual a menos la integral de línea del campo eléctrico a través de una trayectoria de integración. Vamos a integrar desde A hasta el punto B. Y un elemento de trayectoria de integración será un ds, y que en forma general esa ds será dx y de y j de z k. Si es desde el punto A, B, entonces tendremos la diferencia de potencial V sub B menos V sub A. Tenemos como información el campo. Tenemos como información el campo. Y tenemos como información ds. A través de ello, encontrar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. El resultado tiene que darnos en voltios. A ver, realicen esto. Cinco puntos para el primero. El resultado es... ¿Alguien? Menos 32. Menos 32. ¿Cuál es su nombre?
Andrés Gallardo, dicen. Andrés Gallardo Velarde. Sí, exacto, dicen. Entonces se trataba de realizar operaciones matemáticas. Sustituimos. Integral desde A hasta B. Campo eléctrico. 4.00x por I más 0 en J más 0 en K. Solamente tiene componente en la dirección X. Multiplicado escalarmente por la trayectoria de integración en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Solamente podemos multiplicar I con I. Las otras nos van a dar 0 porque son componentes 0. Recuerden que I escalarmente por I es 1. J escalarmente por J también es 1. K escalarmente por K es 1. Pero al multiplicar por estas otras componentes nos va a dar 0. Entonces la única que va a sobrevivir es el producto de este término por este. Las otras serán 0. Igual a integrado desde el punto A. Seguiremos colocando AB. 400x por dx. El signo, este signo lo estamos poniendo más antes. Menos. Menos 4.00 x al cuadrado sobre 2. La variable es x. Desde 0, ahí está el punto A. Desde 0 hasta 4. Y el resultado es menos 32 voltios. La diferencia de potencial entre los puntos A y B es 32 voltios. Otro ejercicio. Les propongo las 6 porque es un poquito más largo. Dice, la densidad volumétrica de carga ρ sub E dentro de una esfera de radio R sub 0 está dada por la siguiente relación con simetría esférica. De radio R sub 0. Cargada, pero esa carga no está distribuida uniformemente, sino que está dada por una función. 1 menos R al cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado. Esa expresión matemática nos dice cómo están distribuidas las cargas. Donde R se mide desde el centro de la esfera y ρ sub 0 es una constante. Determine el potencial eléctrico para un punto P dentro de la esfera. El potencial eléctrico para cualquier punto menor que R sub 0 dentro de la esfera.
considerando que V es igual a 0 en el infinito. En el infinito el potencial es 0. Eso es todo. Una esfera de radio no es un conductor. Está cargado, si es que estuviera cargada uniformemente, representaríamos de esta forma. Cuando dibujamos así, entendemos que es una distribución uniforme. Una distribución uniforme es cuando ρ, la densidad volumétrica de carga, es una constante. Toda la esfera de radio R sub 0 está cargado si es que la densidad volumétrica de carga es una constante, tuviéramos esta posibilidad. Pero el problema dice, no es una distribución constante, sino la densidad volumétrica de carga es igual a ρ sub 0, 1 menos R al cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado. Significa que para R igual a 0, R igual a 0 en el centro, 0 al cuadrado, 0, dividido entre cualquier cantidad, 0. Entonces solamente sería ρ. Para R mayor, digamos hasta este punto, groseramente, 10 centímetros. Entonces este término deja de ser 0, 1 menos ese término, entonces es menor, va disminuyendo para otra R. Así sucesivamente. ¿Y cómo entendemos esta distribución? ρ en función de R es máximo en ρ sub 0 y disminuye. Exactamente cómo disminuye, me lo dice esta ecuación. Yo tengo que graficar esta ecuación para darme cuenta cómo está disminuyendo la densidad de carga. Densidad de carga, que es cuánta carga se encuentra. Entonces, vamos a dibujar groseramente también, concentrando más carga en el centro. Existe más carga en el centro que a los costados. En los costados existe poca carga. Afuera. Eso me dice esta función de distribución. Y no es nuestro caso este. El problema, tomar un punto cualquiera, P, en el cual R es menor que R sub 0. Queremos conocer el potencial eléctrico en este punto. A cualquier distancia R menor que R sub 0.
En eso consiste el problema. Determinar el potencial para cualquier distancia R, pero menor que R sub 0, dentro del objeto cargado. Para eso necesitamos conocer, no es un ejemplo corto, necesitamos conocer el campo eléctrico fuera como dentro del conductor, primeramente. Si es que se conoce el campo, posteriormente podemos determinar recién el potencial eléctrico. Entonces, empecemos. Para determinar el campo, inicialmente fuera aplicamos la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque se trata de una esfera y una esfera tiene simetría y por el hecho de que tiene simetría es fácil resolver la ley de Gauss. Nos daremos un punto cualquiera aquí para cualquier R mayor que R sub 0. Fuera. Nos construimos una superficie gaussiana y vamos a elegir la forma de esa superficie gaussiana, otra esfera concéntrica. Es una superficie imaginaria, hipotética. Tomamos un elemento de área. Ese elemento de área representamos por un vector. Diferencial de área. Vamos a suponer que en este punto existe un campo eléctrico y que también es radial. Entonces queremos conocer la magnitud de ese campo eléctrico a cualquier distancia R mayor que R sub 0. El objetivo inicial es conocer la magnitud de este vector campo eléctrico. La dirección ya conocemos, es radial. Tiene simetría radial en todas direcciones. Lo que queremos es conocer la magnitud de este vector. Seguramente dependerá del tamaño del objeto, o sea, con R sub 0. Dependerá de la cantidad de carga y de cómo esa cantidad de carga está distribuida en este objeto. La parte izquierda de esta ecuación es simple, como ya hemos realizado varias veces. La parte derecha se define la densidad volumétrica de carga como la cantidad de carga que se encuentra en un volumen. Esta V es volumen en esta ecuación, no es potencial eléctrico, es volumen. De aquí despejamos de Q, ρ por dV, volumen. Integramos ambos lados de la ecuación. La parte izquierda depende de los límites de integración. Si yo integro desde 0 hasta R sub 0, entonces es la carga total. Si yo integro desde 0 hasta cualquier punto, pero menor que R sub 0, yo tendré la carga solamente de ese pedazo. Vamos a sustituir desde 0 hasta R sub 0. Por lo tanto, es la carga total. La carga encerrada total. Si yo sustituyo mis límites de integración es de 0 hasta cualquier R, pero menor que R sub 0, entonces es la carga encerrada
hasta ese radio nomás. Ahora, para esta superficie gaussiana, la carga encerrada es toda la carga. Entonces debo colocar los límites de integración desde 0 hasta R sub 0. Desde 0 hasta R sub 0. Rho por dV. Igual. Rho es una función que nos dice cómo está distribuida. En la mayoría de los casos hemos considerado una distribución uniforme en el cual rho era una constante y decíamos rho sale de la operación de integración porque es constante. Ahora no es constante. Rho es igual a rho sub 0, 1 menos r al cuadrado sobre r sub 0 al cuadrado. Eso es rho. Por dV. Es el volumen. Volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Un pequeño volumen, el diferencial de volumen. dV 4 pi r al cuadrado por dr. Solamente hemos derivado con respecto a r. Diferencial de volumen de una esfera. Sustituimos. Vamos a tener que borrar. Igual. 4 pi rho sub 0. Estoy sacando las constantes. Desde 0 hasta r sub 0. R cuadrado por 1. R cuadrado. Menos r cuadrado por r cuadrado. R a la cuarta. Dividido entre r sub 0 al cuadrado. Seguimos con operaciones. R al cubo sobre 3. R a la quinta sobre 5 por R sub 0 al cuadrado. Colocamos los límites de integración. Aquí se cancelan y tendremos R sub 0 al cubo. Un tercio menos un quinto. 5 menos 3, 3 por 5, 15. 5 menos 3, 2 sobre 15. 4 pi rho sub 0, 2 sobre 15 por R sub 0 al cubo. Yo no sé si esa última partecita se puede ver. Creo que no. Así, y voy a trasladar la parte izquierda. Voy a trasladar desde aquí. Epsilon sub 0 y 4 pi r al cuadrado.
Se cancela 4pi con 4pi. Y la magnitud del campo eléctrico. Rho antes 2 sobre 15 Rho sub 0 dividido entre epsilon sub 0. Rho sub 0 viene desde aquí y dice que es una cantidad conocida. Epsilon sub 0, la permitividad eléctrica del vacío. Por R sub 0 al cubo dividido entre R al cuadrado. La magnitud del campo eléctrico fuera de este objeto. Vamos a anotarnos en alguna parte. Anotaremos aquí. Campo eléctrico fuera del objeto cargado. Esto para cualquier R mayor que R sub 0. Fuera. Inicialmente vamos a ocuparnos del campo eléctrico. Fuera y como dentro del objeto. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero para el caso en que R es menor que R sub 0. Entonces, elegimos otra superficie gaussiana. Vamos a borrar esto para no equivocarnos. O para que nuestra figura sea más simple. Elegimos un P, un punto P. Sea una superficie, otra superficie gaussiana, para estudiar el campo dentro. Tomamos un elemento de área de esa superficie imaginaria. Representamos a través de un vector diferencial de área. Esta figura se repite en cualquier punto de esta esfera de radio R minúscula menor que R sub 0. Vamos a suponer que existe un campo eléctrico en este punto, dentro del objeto. Por simetría esférica, sabemos que la dirección de ese campo eléctrico tiene dirección radial en todos los puntos. A este lado, a todos los lados. Lo que queremos es encontrar la magnitud de este vector campo eléctrico a cualquier distancia R menor que R sub 0, dentro. El procedimiento es similar. Aplicamos la ley de Gauss, pero para esta otra superficie gaussiana. La parte izquierda es igual, solo con la diferencia de que esta R es menor que R sub 0. Y debemos evaluar ahora la carga encerrada por esta superficie gaussiana. Esta carga no se encuentra dentro de esa superficie gaussiana, no puede entrar en la parte derecha de la ecuación. Toda esta parte no puede entrar. Solamente la carga que está dentro. Por lo tanto, debemos modificar los límites de integración.
desde 0 hasta R. Desde 0 hasta esta R. Porque solamente esta es la carga encerrada por esta superficie gaussiana. No debe incluir esta otra parte. Y realicemos eso. Todo lo demás es lo mismo. Sustituimos los límites de integración aquí. El límite inferior es 0, por lo tanto, R al cubo dividido entre 3 menos R a la quinta dividido entre 5 por R sub 0 al cuadrado. Hemos sustituido los límites de integración. Vamos a copiar la parte izquierda, vamos a trasladar. Cancelamos 4pi con 4pi. Y tenemos una expresión para el campo eléctrico dentro del conductor. El módulo de este vector está en función de ρ sub 0, en función de R, distancia desde 0 hasta cualquier punto, pero menor que R sub 0, y además del tamaño. Esta expresión es un poco más compleja, pero siempre se puede dibujar E en función de R. E en función de R. ¿Cuál es exactamente la forma de esta ecuación matemática? Simplemente tenemos que dibujar esta ecuación, graficar esta ecuación. Vamos a resumir aquí. Campo. R al cubo sobre 3 menos R a la quinta sobre 5 por R sub 0 al cuadrado. Campo eléctrico, pero para R menor que R sub 0. De esa forma conocemos el campo eléctrico fuera y dentro de ese objeto cargado. Con el conocimiento del campo, ahora determinar el potencial eléctrico. En eso consistirá la siguiente tarea. De alguien está su micrófono encendido y que está perturbando. Vamos a ver de quién es. Jessica Karina, cierre su micrófono. Disculpe, Licen, Diga. una consultita. En la parte donde está el campo eléctrico, ¿no tendría que estar todo sobre un R cuadrado? A ver, así esta R, ¿no? Sí, exacto. Sí, perdón. Entonces, esta última partecita vamos a, gracias por la observación, mejor borrar todo. Entonces, esta R no los hemos comido, yo me lo he comido nuevamente. E.
Rho sub 0 dividido entre epsilon sub 0. Ahora sí, mandaremos a dividir al otro lado de la ecuación. R al cubo 3R al cuadrado menos R a la quinta 5R al cuadrado R sub 0 al cuadrado. Cancelamos. Rho sub 0, epsilon sub 0, R sobre 3. Y en esta otra, menos R al cubo. 5R sub 0 al cuadrado. Muchas gracias por la observación. Si hubiéramos continuado con ese error, nunca hubiera salido el resultado. Ecuación válida para R menor que R sub 0. Ahora conocemos el campo en cualquier punto, pero mayor que R sub 0, fuera. Y el campo en cualquier punto, dentro. Con la información del campo vamos a determinar ahora lo que queremos conocer, es el potencial eléctrico. En cualquier punto R dentro. Eso es lo que nos dice, lo que nos pide el problema. Nuevamente lo borraré esta parte. Vamos a volver a dibujar, no hay problema. La esfera de radio R sub 0. Cargado, pero no es una distribución uniforme de cargas. Existe más carga adentro que afuera, eso es lo que hemos dicho. Y queremos conocer el potencial eléctrico en este punto P. A cualquier distancia R menor que R sub 0. Nuevamente repetimos. No es directo ese cálculo, por eso es un ejercicio relativamente largo. Pero ya conocemos el campo eléctrico fuera como adentro. Como conocemos el campo eléctrico fuera, nos vamos a dar dos puntos, un punto A y un punto B. Conocemos el campo eléctrico en el punto B, conocemos el campo eléctrico en el punto A. Podemos conocer la diferencia de potencial entre esos dos puntos. La diferencia de potencial entre estos dos puntos es posible conocer si es que se conoce el campo. Y es igual a delta V. V sub B menos V sub A. Menos integral de línea. En forma general colocamos ds. Pero aquí tiene simetría radial. En todas direcciones es la misma. De R, simplemente.
Vamos a modificar nuestros puntos. Sea el punto B en el infinito, muy alejado. Colocaré aquí el punto infinito. El potencial en el infinito es 0. El potencial en un punto muy alejado en el infinito es 0. Y el punto A que sea en la superficie. Por lo tanto, será el potencial en R sub 0. Entonces, vamos a cambiar el potencial en el infinito. El potencial en R sub 0. ¿Cómo era? A ver. De nuevo, a ver. Nos podemos confundir. B sub A debemos respetar. B, A. El punto A en R sub 0. Y el punto B en el infinito. El potencial en el infinito es 0. Inicialmente, toda esta parte solo para conocer el potencial en la superficie. Ese es el objetivo. Conocido el campo en toda esta región, se puede conocer el potencial en la superficie. Este signo, con este signo se va a cancelar, entonces V sub 0, así, menos el campo fuera es 2 sobre 15 rho sub 0 sobre R epsilon sub 0 R sub 0 al cubo sobre R al cuadrado. Por dr. Sacaremos todas las constantes. No, el signo ya no sé, ya hemos cancelado. El signo menos hemos cancelado aquí. R a la menos 2 por d. Esa integración es simple. No necesitamos de tabla. Menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Desde R sub 0 hasta el infinito. Aquí hay un error de tenemos que verificar. Al revés es esto. A ver, antes de continuar, solamente en los desde B hasta A.
desde B hasta, desde el infinito hasta el punto A. Ahora, el punto B se encuentra en el infinito. El punto A en R sub 0. El punto B en el infinito es 0. Ahora, tenemos esto menos el signo aquí. Desde el infinito hasta el punto eres A. Desde el infinito hasta el punto A. A, B. Bien, a ver, continuaremos. Todo lo demás sigue lo mismo. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1. Podemos escribir como menos 1 sobre R. Ahora, sustituir. Límite superior menos el límite inferior. Cero. Licenciado, Menos por menos más. Doctor, al revés es la integral. Tendría que ser desde 0 A ver, desde R sub 0 hasta... límite esta superior parte, está mal. esta parte está bien, porque hemos cambiado aquí. Vamos a repetir nuevamente para no equivocarnos, porque si no va a salir mal. Desde B hasta A. Desde el infinito hasta aquí. Desde B hasta A. Entonces esto tendría que ser A y esto B. Ahora recién vamos a cambiar. Sea el punto B en el infinito. Sea el punto B en el infinito. Y sea el punto A en la superficie. En la superficie. Este término es cero porque el potencial en el infinito es cero. Tenemos V's el potencial en la superficie. Infinito R sub 0. A ver, veremos esta vez. Límite superior. Menos, por definición, por este menos, límite inferior. 0. Menos por menos, más. Ahora parece que está correcto. Rho sub 0. Un rho con este rho se cancela. R sub 0 al cuadrado sobre epsilon sub 0. El potencial eléctrico en la superficie. Podemos conocer el potencial en cualquier punto, solamente tenemos que modificar estas condiciones. Y la primera condición es que el potencial en el infinito es 0.
el potencial es máximo en la superficie. Va disminuyendo. En otro punto es mucho menor. En otro punto es mucho menor. En el infinito es cero. Eso es lo que quiere decir el potencial en el infinito es cero. El campo eléctrico en este punto será un vector a una distancia e. En otro punto, el campo eléctrico es de magnitud menor. En otro punto, mucho menor. Y en el infinito es cero. Eso es lo que similar. Bien, hasta aquí ahora conocemos el potencial solamente en la superficie. El potencial aquí. Debemos realizar procedimiento similar ahora dentro. Vamos a elegir otros dos puntos dentro. Borramos todo. Delta V, V sub B menos V sub A menos integral desde el punto A hasta el punto B. Integral de línea. Circulación físicamente. Groseramente, perseguir al campo eléctrico a través de esta trayectoria desde el punto A hasta el punto B. Nosotros nos damos la trayectoria. Que sea un punto B en la superficie y un punto A cualquier distancia R. Diferencia de potencial entre estos dos puntos, si se conoce el campo eléctrico aquí. Ahora vamos a realizar al revés simplemente. Desde B, esa era la dificultad asociada. Solamente cambiamos. Desde B hasta A. Está correcto. Desde B hasta A. Entonces tendremos el potencial en el punto A. El objetivo ahora será esto aquí. El objetivo final. En nuestro caso estamos cambiando. El punto B en R sub 0 hasta el punto A, R, pero esta R es menor que R sub 0. R sub 0. El objetivo ahora es este tema. El campo dentro. Rho sub 0 sobre epsilon sub 0.
por DR. Por DR. No es necesario colocar esto. Y empecemos con esa operación. R al cuadrado dividido entre 2. 2 por 3, 6. Menos R a la cuarta dividido entre 4 por el denominador. 4 por 5, 20. Sustituir. Límite superior primeramente. En matemáticas se acostumbran colocar aquí prima, prima, prima para no confundir. Pero en física es directo. Menos el límite inferior. R sub 0 al cuadrado. Menos por la definición, por este menos, más. R sub 0 a la cuarta. 20 R sub 0 al cuadrado. Separadamente vamos a trabajar en estos términos. Más R sub 0 al cuadrado. 20. Menos R sub 0 al cuadrado. Seis por 20, ¿cuánto es? 120. 120. Si hay algún error, tienen que corregirme. Veinte menos 6, 14. Dividido entre 120. Igual. Así.
Espero que no haya errores. Doctor, Diga. podría también ser 7/60. 7/60 también. Sí, la mitad, Sí, la mitad, si queremos. Dividido entre 2, 7, dividido entre 2, 60. Bien. Igual, este término que está con signo negativo puede ir al otro lado con signo positivo. Menos. Vamos a realizar lo siguiente. Menos por menos, más. Rho sub 0 por R sub 0 al cuadrado. Dividido entre solamente epsilon sub 0. Pero nosotros tenemos información del potencial en la superficie. Lo demás copiamos. Si nos fijamos, estos dos términos son iguales. Digo, son similares. Sumaremos 2/15 más 7/60. 120, 15 por 7. $105, 15 por 60, 900. $225, 900. Esto es un cuarto. Ahora, modificando solamente estos dos términos, el resultado será un cuarto
O bien, de esa forma hemos encontrado el potencial eléctrico en el punto R, a cualquier distancia R para cualquier R menor que R sub 6. El potencial dentro del conductor, dentro de ese objeto cargado. No es un conductor. Y como siempre, depende del tamaño del objeto, depende al punto R. Exactamente, ¿cuál es la forma de esta expresión matemática? Debemos graficar V sub R en función de R. En este momento no me animo a decir cuál es exactamente la forma de esta curva. Yo voy a graficar esta noche esa ecuación y les voy a mandar por el chat, digo por el WhatsApp. Mañana continuaremos con otros ejercicios. Unos 2 o 3 ejercicios más realizamos mañana y con eso vamos a terminar este capítulo. Y lo demás para ustedes. Si no hay ninguna pregunta o alguna consulta, hasta aquí cerraremos la clase. Muchas gracias por su atención. ¿O quieren realizar más ejercicios? Mañana Solcito, continuamos. licenciado. Tenemos clases de Mañana otras dicen, por materias. favor. Diga, Mañana nomás repita. clases. Tenemos clases, doctor. Mañana nomás ya sería. Mañana continuamos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Mañana, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego a todos.